Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Dominó, el programa de Ismael Bermúdez, que el próximo martes estará aquí con ustedes haciéndole compañía. Hoy una jornada muy, pero muy intensa. La lupa periodística se posó bastante antes del mediodía a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ha conseguido una victoria. La victoria de lograr el quórum, de conseguir el apoyo del Frente Renovador, del bloque del justicialismo y de partidos menores que le dieron un triunfo por sobre el Frente para la Victoria, sobre el kirchnerismo, que quería aguar un poco el tratamiento de la derogación de la ley Cerrojo y de la ley de pago soberano a la Cámara de Diputados, siguiendo instrucciones, dicen algunos, de la propia ex jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner. Debió extremar la muñeca política del oficialismo para conseguir los apoyos. Debió hacer concesiones e inclusive seducir a último momento a un Sergio Massa que estaba bastante molesto por declaraciones del jefe de Estado, en el sentido de que Massa se queda a veces en la ventajita del corto plazo. Bueno, esas declaraciones con poco timing, fuera de un contexto propicio para lo que era el consenso y la seducción, generó algún tipo de cortocircuitos que fueron superados y finalmente el macrismo, la estructura de Cambiemos, logró el quórum tan preciado, la Cámara de Diputados, y obligó al Frente para la Victoria a bajar al recinto tal cual se había comprometido para debatir durante horas y horas esto que tiene que ver con el acuerdo de los fondos buitre. Algunos dicen: Macri va a tener la media sanción en diputados o tiene la media sanción en diputados, logrará seguramente algunos acuerdos en el Senado y será una batalla ganada con esto que tiene que ver con el acuerdo con los holdouts. Pero por el otro lado, la importancia de la jornada de hoy desde el punto de vista político tiene que ver con que el macrismo, Cambiemos, alcanzar los acuerdos necesarios para tener el quórum, y de esa forma echaron por tierra aquello que dicen que es una suerte de hechizo, que sin el peronismo no se puede sacar las leyes, que sin el peronismo el Congreso se traba, que sin el Frente para la Victoria no iban a poder sesionar. Hoy se sentaron en sus bancas, se trató el tema de los fondos buitres y de acá hay que mirar ya casi para adelante. Por eso no solo nos vamos a quedar en esto que ha pasado en el Congreso, sino también en el análisis de la economía que viene. Lo vamos a hacer con Fausto Espotorno en un primer bloque y después también estaremos hablando de la Argentina que tenemos y la que se puede venir a partir de leyes que impulsa el oficialismo y que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Estaremos hablando con el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para hablar de la pobreza, de la indigencia, de las cifras que todavía no aparecen, que vendrán un poco más a mediados de año, y también la lucha contra el narcotráfico, que la quiere hacer o propiciar no solo el oficialismo y el propio Macri, sino que en este trabajo también está embarcada la Iglesia con directivas muy pero muy concretas que llegan desde el propio Vaticano. Nos vamos a presentar, esto es Dominó, y enseguida con Fausto Espotorno. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Bueno, muy bien, vamos a hablar de economía, claro está, no solo por el acuerdo con los buitres y qué es lo que se puede venir en el futuro, sino de esta economía hoy, donde un ministro de Mauricio Macri dijo esta mañana temprano que no le preocupa la inflación. La pregunta es, ¿no le preocupa porque la subestima o no le preocupa porque se están ocupando y saben que van a conseguir los números que dicen van a conseguir a fin de año? Parece improbable, 20, 25 como ha hablado Prat Gay, con 8% acumulado los 2 primeros meses, es medio dificultoso, pero vamos a hablar con los que saben. Fausto Espotorno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Arranquemos por lo que está pasando por estas horas por el Congreso, que se encamina justamente a dar una media sanción a la derogación de Cerrojo y pago soberano. ¿El acuerdo para la Argentina es necesario? En todo caso, si la respuesta es sí, ¿es el mejor acuerdo que se puede hacer? Mira, es necesario. No es suficiente, es necesario. ¿Por qué? Porque el problema no es las ventajas que nos va a dar el acuerdo. El acuerdo muchas ventajas no te va a dar. Lo que te va a dar muchas desventajas es no alcanzar un acuerdo con los holdouts. Acá el problema es, ¿qué pasa si no alcanzas un acuerdo? Si no cerrás este tema. Y si no cerrás este tema, vas a tener que
manejar la economía de formas mucho más drásticas de lo que venías pensando hacerlo. Básicamente te encontrás con que el Estado Nacional tiene un déficit de 7 puntos del PBI, 6, depende de cómo lo midas, que hay que financiarlo. Ahora, ¿de dónde saca el Estado Nacional esa plata? Bueno, tiene 3 opciones. O emite deuda en el mercado internacional, para lo cual tiene que tener un acuerdo con los holdouts. Y si no puede emitir deuda en el mercado internacional, tiene otras 3 opciones. O mete deuda en el mercado local y se chupa todos los fondos que hay en el mercado local, todos los nuevos créditos, o sea, no vas a tener ni crédito para las empresas, ni crédito para el consumo, ni nada. O emitís dinero y generas inflación, o finalmente ajustar los gastos los impuestos como para cerrar el déficit fiscal. O una combinación de las 3 cosas, pero todo va a ser una mezcla entre más inflación, menos crédito. Bueno, hoy en declaraciones periodísticas el Cuervo Larroque y Diana Conti hablaron y acusaron al presidente Macri de terrorismo político al haber dicho que se da el acuerdo con los fondos buitres o la alternativa de hiperinflación o un ajuste mucho más duro. ¿Hay otra alternativa de lo que plantea Macri? No, yo no la veo. A ver, no sé si hiperinflación, porque hiperinflación es otro bicho, digamos, pero sí que por ahí la inflación se te va más arriba y que no vas a tener crecimiento. Porque las alternativas es suma cero, digamos. Si el Estado le ingresan 100 y gasta 120, para pagar esos 20, que son sueldos, jubilaciones, tiene que obtener dinero. ¿Y dónde lo saca esa plata? Lo que pasa es que como es un déficit muy grande, si va al mercado local, se tiene que llevar todo el crédito disponible, del nuevo crédito disponible, ¿no? Y si va a emitir dinero, genera mucha inflación. Estamos hablando de cerca de 300.000 o más de 300.000 millones de pesos de necesidades financieras en pesos que requiere el gobierno. Con lo cual, sí, o ajustar los gastos en 300.000 millones de pesos, que es un montón, o los impuestos en 300.000 millones de pesos, y en ambos casos generas una recesión, o absorbes el mercado del crédito local y también generas una recesión, o tenés que generar inflación para emitirlo. Pero no hay otra salida, no es una cuestión acá de credibilidad, no hay otra salida mágica. ¿Se pudo haber conseguido un acuerdo mejor? Y es muy difícil saberlo. La verdad, yo lo veo difícil, mi sensación. Por lo menos en estas condiciones. Ahora, si vos me decías, mira, Argentina llegaba a este acuerdo con superávit fiscal y pudiendo aguantar mucho más tiempo, bueno, sí. Sí, y sobre todo con fallos firmes, no solo de Griesa, sino otras instancias de los Estados Unidos que se generaron a partir de la inacción del propio kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí. Kicillof decía, bueno, a mí me ofrecieron mejores condiciones. La pregunta es, ¿por qué no las tomó? Sí. Bueno, es que puede ser que hayan ofrecido mejores condiciones porque fue un año antes o 2 años antes. Ajá. O sea, que hay intereses punitorios que corrieron desde el momento en que Kicillof, en que cayó esto hasta hoy. Estamos hablando de mediados del 2014. Pasó 1 año y medio. O sea que por lo menos había menos intereses, tenías menos intereses. Pero la verdad es que esa era una opción en su momento. A ver, se podía haber solucionado antes el tema. Había un montón de opciones. Ahora, estas condiciones, con un déficit fiscal muy grande que hay que financiar. Medio urgente. Y con el intento de bajar la inflación. Por otro lado, no quedan muchas alternativas. Después hay que ver si podría haber mejorado un poco la oferta, se podría tener mejor, pero medio difícil. Vos decías, el acuerdo es necesario, pero no soluciona todo. No soluciona, claro. ¿A qué te referís? ¿Que no van a aparecer como por arte de magia las inversiones, por ejemplo? ¿Que no se va a generar nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo? Mirá, quiero decir, el acuerdo no te trae inversiones. El acuerdo no te trae nuevos puestos de trabajo. El acuerdo te abre la posibilidad de que eso suceda. Ajá. Pero de por sí no lo hace. Para que eso empiece a pasar, Argentina tiene que tomar medidas, bueno, ya tomó algunas medidas como el ajuste de tarifas en el sector eléctrico, que eso te puede traer inversiones en el sector eléctrico, eliminar las retenciones a la minería. O sea, ahí hay que empezar a tomar medidas que estimulen la inversión en algunos sectores económicos. Y el inversor va a mirar eso más que el acuerdo con los holdouts. El minero que está en Canadá o en Japón no está mirando si Argentina firmó un acuerdo con los holdouts. Ahora, nunca habría invertido si no se llega a este acuerdo. Ajá. Ahora, ¿a qué tasa podría tomar la Argentina si llega a un acuerdo con los holdouts? Porque es inminente este acuerdo, el 14 de abril caducará la fecha en la que se llegará a la firma final en el juzgado de Tomás Griesa o no, pero, por ejemplo, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, tomó deuda a 9, creo que fue 75, 9 y pico, ¿no es cierto? Sigue siendo una tasa alta para la Argentina, con países como Bolivia o como Colombia que toman al 4 o al 6 como máximo. Y mirá, le va a llevar un tiempo bajar la tasa a la Argentina. Le va a llevar un tiempo. Va a bajar la tasa, obviamente. ¿No somos creíbles?
Y lo que pasa es que, como cualquier crédito, el acreedor mira la capacidad de repago. Y cuando mira la capacidad de repago se dan cuenta que Argentina tiene un problema fiscal, un déficit importante. Entonces, hay dos opciones. O el gobierno convence efectivamente a los inversores, a los que prestan, los acreedores, de que va a bajar el déficit fiscal y por lo tanto va a tener capacidad de repago, o te van a prestar tasas más altas. Y después está todo un tema más operativo del mercado financiero internacional y es la calificación de riesgo. Claro. Argentina hoy tiene calificación de riesgo de un país que está en default, porque estamos en default. O sea, llegará el acuerdo con los holdouts, seguramente la calificadora de riesgo modificarán la calificación de riesgo, vaya a saber a dónde, no sé hoy, si me preguntan, no sé. No creo que sea investment grade el primer paso, ¿no? En cambio, países como Perú ya están en investment grade, claro. Colombia está en investment grade, o sea que para llegar a investment grade todavía nos queda un camino por delante. Este es el primer paso. Bueno, se arregla con los holdouts, se te abren las puertas del mercado financiero. Ahí depende de lo que hagas para traer inversiones o no, porque ya te digo, el acuerdo por sí no trae inversiones. El industrial internacional que quiere invertir en Argentina, el minero internacional, no está mirando los acuerdos financieros. Es más, ni siquiera es un señor de las finanzas, es un señor que trabaja en minería, en petróleo, en lo que haga su negocio. Y decidirá invertir si es conveniente invertir en Argentina o no. Ese es el paso siguiente. Ahora, si Argentina está en default, no iba a invertir seguro, ¿no? Decime una cosa, ¿cómo sigue para el hombre común la economía? ¿O cuál es el significado que baja el hombre de a pie si hay o no hay acuerdo? Hablemos del acuerdo en sí, porque en definitiva creo que estamos muy cerca y como están dadas las cosas, desde el punto de vista legislativo, esto va a ocurrir. ¿Qué le cambia al hombre común si se da un acuerdo con los buitres? Mira, si se da un acuerdo con los buitres, el cambio lo va a haber poco, pero lo que va a haber en el futuro posiblemente es una baja de la inflación si es que el gobierno hace las cosas que corresponden, ¿no? Y una mejora en el crecimiento si el gobierno hace las cosas que corresponden en los otros aspectos. Ya te digo, no es que te baja el acuerdo te baja la inflación ni el acuerdo te trae inversiones, pero por lo menos te abre la puerta para que vos puedas trabajar una política monetaria antiinflacionaria y para que puedas atraer inversores. Si no, no lo puede hacer. Ninguna de las dos cosas. Entonces, en sí el acuerdo no te genera algo. Te abre las puertas. Después, si el gobierno la atraviesa y hace las cosas bien, le va a generar esta mejora en la inflación. Lo que sí es preocupante es lo que sería preocupante, y el hombre común lo vería mucho más fácil, es qué pasa si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, el gobierno le ata las manos para financiar el déficit. O lo corta de raíz al déficit, y eso es recesivo, o tiene que salir a emitir deuda o en el mercado local o dinero, ¿no? Y las dos cosas, deuda sería recesivo porque se chupa todos los fondos, como te decía, o se genera más inflación. ¿Cuánto le puede llevar a un gobierno reducir el déficit fiscal? ¿Lleva mucho tiempo o se puede hacer? Se habló mucho de gradualismo o shock en otras medidas. Sí. Con el déficit. No, es que yo creo que ahí está el gradualismo shock. Ese es el punto clave del gradualismo shock. El cepo se salió de shock y fue relativamente exitoso. El tema clave de la discusión del gradualismo shock está en el déficit fiscal. Ahí nos encontramos con las dos situaciones. Como el déficit fiscal es muy grande, estamos hablando de 7 puntos del PBI, achicarlo de un solo golpe implica reducir el gasto, la demanda agregada en un 7% del PBI. Es mucho. Y eso va a tener efectos sobre la actividad económica el primer año. Los que hablan a favor del shock, bueno, sí, pero el segundo año salís creciendo, sin problema. De hecho, muchas veces, las veces que Argentina ha tenido estos shocks, salió creciendo muy rápido. Estamos hablando de un año y por ahí la política, los tiempos de la política o la economía no se condicen con los tiempos de la gente, en los que un año puede parecer una eternidad, si vos no tenés los recursos como para no caer en niveles agobiantes de pobreza o de indigencia. Exactamente. Lo que sea, ¿no? Ese es el problema del shock. El shock es, la salida es mucho más rápida, la economía se ordena muy rápidamente, pero el efecto inicial es yo creo que en este caso sería una caída de la actividad económica muy fuerte y una inflación alta. O sea, se aceleran los dos efectos a la vez en el mismo año. Ese es el riesgo que tenés. El gradualismo, que es el que se está aplicando, tiene el mismo problema. Tiene problemas, también tiene riesgos. No es que el gradualismo no tiene riesgos. El gradualismo tiene sus propios riesgos si es que no alcance o no te crean. Claro. Y si no alcanza y no te crea, generaste las condiciones para que tengas un shock mucho más fuerte más adelante. Claro. Ese es el riesgo del gradualismo. ¿Cuál es la ventaja del gradualismo? Bueno, que si lográs hacerlo con éxito, podés pasar a una etapa de crecimiento con menos inflación
y menos déficit fiscal de a poco, y en algún momento saliste sin problemas. Ahora le va a llevar todo el primer gobierno de Macri. No sé si va un segundo, pero todo el primero por lo menos te lleva hasta lograr este proceso, ¿no? Te lleva una situación de coyuntura y tiene que ver con el valor del dólar. Estuvimos hace 10 días, 7 días por sobre los 16 pesos y hoy creo que estaba 15,20, 15,22. Lógicamente han subido estrepitosamente las tasas de interés y esto también puede enfriar un poquitito el consumo, puede enfriar la economía. ¿Cómo ves la política que está implementando Sturzenegger desde el Banco Central? A ver, yo creo que inicialmente, el objetivo claro de la política monetaria hoy es reducir la emisión monetaria para frenar la inflación. Vos antes mencionabas lo que dijo hoy a la mañana el ministro de Producción, y yo creo que eso apuntaba, digamos. Estamos tomando lo que quiso decir, entendí yo, por ahí estoy interpretándolo mal, entendí yo que él quiso decir, bueno, mira, estamos tomando medidas antiinflacionarias porque estamos bajando la emisión monetaria. Y ese es el objetivo hoy que tiene el Banco Central. Ahora, lo que pasa es que las medidas antiinflacionarias que toma el Banco Central llevan 6, 8, 10, 12 meses en impactar. Algunos dicen hasta 18 meses en tener efecto. Porque tiene rezagos, porque en realidad la inflación que estás viviendo hoy, en parte, es causada por la emisión monetaria que tuviste en junio del año pasado, cuando estabas creciendo el 40% de la cantidad de dinero. Además de eso, tenés todos estos ajustes que se están haciendo, cepo cambiario, eliminación de restricciones a exportar, como los registros de operaciones de exportación, los ROE, que básicamente prohibían exportar trigo, leche, carne, y la eliminación de retenciones. Todas esas medidas te generan un efecto inflacionario con la salida del cepo, ¿no? Con la suba del dólar. Eso se dio en diciembre, enero. En enero ya empezó a bajar la espuma de todas esas medidas. Y en febrero tuvimos el shock de las tarifas eléctricas, que otra vez te hizo saltar la inflación. Y después probablemente en algún momento el gas, y vamos a ver qué pasa con el transporte y el agua, ¿no? Pero ya son más chicos. Entonces el punto es, acá tenés dos dinámicas dentro de la inflación hoy. Lo que pasó con la emisión monetaria de 6 meses y las medidas que se están tomando hoy para reorganizar la economía. Yo creo que eso se va a ir disipando. A medida que vayas solucionando el problema, eso se va a ir disipando y vas a empezar a tener el impacto de baja de inflación de la política monetaria que se está aplicando hoy. Pero eso ya lo veo más para el segundo semestre, ¿no? Fausto, la última, tiene que ver con el tema de la inflación. ¿Cómo va el gobierno? ¿Es imposible el 20, el 25 que pregonó Prat Gay? Para mí es muy difícil. No digo imposible, pero muy difícil. A ver, podría ser hasta 27%, 28%. Lo que pasa es que acá hay un tema de cómo se toman algunas medidas. Por ejemplo, el tema de tomar la medida de subir la electricidad. Febrero, perdón. Sí, claro. Te estiró el plazo. Y si como ahora se decidió estirar el plazo para aumentar la tarifa de gas, te estira el plazo. Entonces, por ahí tenés 4% de inflación en enero. A nosotros nos dio 5 o 6 en febrero. Nos dio más en febrero por el tema de electricidad. En marzo nos va a dar 3 o un poco menos. Va a estar ahí, 2,5, 3. Va a bajar. Bueno, pero si en abril tenés la suba de gas y te da otra vez un número 4 o 5, ya tenés 5 meses, o 4 o 5 meses metidos adentro con inflaciones altas. Claro. Por más que después baje a 1, se te hace muy difícil lograr ese objetivo. Sin embargo, creo que la tendencia sí va a ser esa. Si es que la política, si es que la política monetaria puede sostener esta reducción en la emisión monetaria. ¿Por qué te digo esto? Por el tema de los holdouts. Si no, ya son acuerdos y tenés que pedirle prestado plata al Banco Central. Tal cual. Fausto, gracias por haber estado en Dominó, muy amable, muy buenas noches. Enseguida, después de la pausa, vamos a estar con Daniel Arroyo hablando de pobreza, de indigencia, de cuestiones que nos preocupan a todos aquí en la República Argentina. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador.
Bueno, seguimos en Dominó, el programa de Ismael Bermúdez, que como les decía en la apertura va a estar ya con ustedes de regreso después de unas merecidas vacaciones el próximo martes. Ahora nos acompaña Daniel Arroyo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Daniel Arroyo ha sido ministro de Desarrollo Social y hay temas que nos interesan abordar más allá de lo que está pasando, porque en definitiva el Congreso sigue siendo por estas horas caja de resonancia de todo lo que ha tenido que ver con el debate por la derogación de la ley Cerrojo y Pago Soberano. Yo le preguntaba recién a Espotorno cómo podían bajar los beneficios o los efectos de un acuerdo con los fondos buitres y bueno, me parece que esto desde su perspectiva, desde el trabajo intenso que ha tenido durante todos los últimos años, también es materia de análisis, ¿no? ¿Cómo está la situación de la Argentina hoy, más allá de que no existen estadísticas, en situaciones acuciantes, apremiantes, los sectores más vulnerables, temas sobre los que usted, insisto, trabaja mucho? Yo creo que la situación social se ha complicado claramente en los últimos meses. Han pasado tres cosas. Por un lado, la inflación y el aumento de los alimentos, que objetivamente aumenta la pobreza y complica la situación. En segundo lugar, el parate de la construcción, que es el parate de las changas. Gran parte de la Argentina es un remisero que además hace una changa, o alguien que tiene parte de trabajo en blanco, parte de trabajo en negro. Hay un tercio de los trabajadores que son informales, que cuando se para la construcción se complican. Y lo tercero es la pérdida de empleo, sector público y sector privado. Lo que es objetivo es que ha empeorado la situación en los últimos tiempos. Me parece a mí que el gobierno tiene un enfoque, a mi modo de ver, equivocado, que hay que ajustar, que la economía va a crecer, que van a venir inversiones y eso va a derramar. Parece difícil que suceda porque aún si hay inversiones van a venir en soja, en minería, en actividad primaria, lo que no genera empleo. Con lo cual hay que empezar, a mi modo de ver, otras políticas sociales para crear empleo en nuestro país. Se ha empezado a establecer, inclusive desde las propias redes sociales, aquella comunicación en la que se dice, bueno, es un gobierno que estuvo muy rápido para eliminar algunas retenciones, a algunos cereales, a la propia soja, eliminar o quitar retenciones a la minería, pero parece ser que las señales para los sectores más vulnerables no llegan. ¿Usted lo ve en mora al gobierno de Macri en estos 3 meses en generar condiciones más allá de la modificación del mínimo no imponible que puedan afectar en el bolsillo de la gente común? Sí, yo creo que está en mora, que es como un gobierno que gobierna con un solo ojo. Ha tomado esas medidas. Una iniciativa que dijo que era buena, que era el tema de la devolución del IVA a la canasta básica de alimentos, todavía no la ha puesto en marcha. Las medidas que ha tomado, como el tema de ganancias, aún con sus dificultades, o la extensión de las asignaciones familiares, le toca a los trabajadores formales. Acá hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, hay una Argentina de gente que tiene trabajo informal, hay una Argentina de clase media, una Argentina de clase alta. Las dos de abajo no han tenido ninguna política en estos últimos meses y ahí yo veo como un gobierno por lo menos muy desbalanceado. No es el primer gobierno que habla de la devolución del IVA. ¿Es factible de realizarlo? Digo, la metodología para devolverle el IVA a los jubilados, a los pensionados, a los sectores más vulnerables, ¿es sencilla o hay países que lo hacen o se puede llegar a complicar a la hora de instrumentarlo? No, hay países que lo hacen y es muy simple, porque todos, los jubilados, los que están con planes sociales, cobran con una tarjeta de un banco público. Con lo cual, cuando pasan para comprar por el postnet, automáticamente se codifica y se le devuelve el IVA de los alimentos que se listen en esa canasta básica. Pero usted mismo hablaba de los sectores que trabajan en el negro, la franja del 40% de la Argentina, son sectores no bancarizados. Sí, pero gran parte de los sectores pobres hoy, el que recibe un plan social, hay 8 millones de personas que reciben planes sociales con distintos métodos a través de transferencia de dinero. Todos lo hacen a través de una tarjeta. O sea, aún los sectores informales tienen un vínculo con el sector bancario, sobre todo por planes sociales. Si uno cubre ese universo, arranca muy rápido. Si yo digo, tomo a los jubilados que cobran la mínima, a los que están en planes sociales y a los monotributistas que están en tal situación, con eso solo ya estoy barriendo un montón y es muy simple de encararlo, ¿no? Hoy en la Argentina, ¿con qué estadísticas nos tenemos que manejar en cuanto a sectores vulnerables, pobres, indigentes, a los del observatorio de la UCA? Porque cifras oficiales a través del INDEC no hay. Dijo el propio Kicillof oportunamente, es estigmatizar esto de decir quién es pobre y quién no. Yo creo que lo de la UCA es mejor básicamente porque es la muestra más grande. Para medir pobreza en Argentina hace falta tomar 13.000 casos. Es un país muy largo, muy extenso, con particularidades. El INDEC lo hacía hasta que dejó de hacerlo. La UCA toma 5.700 casos. Es la muestra más grande. No hay otra muestra más grande. Muestra más grande es el mejor dato para mí. Los datos que tenemos hoy son 28% de pobreza hace un año. O sea que seguramente hoy está más cerca del 30%. 34% de trabajo informal, 1 de cada 3 que trabajan que tienen trabajo informal, que son gasistas, plomeros, carpinteros, cuentapropistas, y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Yo creo que esos son los datos duros del problema social argentino. Arroyo, el Observatorio Social de la UCA también se preocupa y ha trabajado mucho sobre la cuestión de la droga en la Argentina. ¿Cómo está la situación hoy, más allá de que ya está instalada la idea de que no somos un país de tránsito? Desde el propio gobierno nacional se denuncia la existencia de la producción y la exportación.
El presidente dice que va a combatir de manera frontal esto que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Se están haciendo bien las cosas en ese plano o todavía no han despejado dudas? Nosotros estamos perdiendo 10-0 el partido contra el narcotráfico. Las fronteras son un colador y siguen siendo un colador. El que vende droga gana más que el que trabaja y hay un nuevo sujeto social que es el vendedor de droga. Uno va a ir a un barrio, va a encontrar un remisero, un gasista, una maestra y el que vende droga. El que vende droga es el que le va mejor y es el que da crédito en el barrio porque tiene billetes. Yo le creo buena voluntad al gobierno en ese plano. Me parece que ha buscado convocar, articular, quiere hacer una agencia federal. Hasta acá no ha tenido política. Me parece que va bien intencionado, pero a mi modo de ver está extendiendo el tiempo que lleva adelante del diagnóstico, la discusión, cuando el tema es acuciante. Yo al kirchnerismo le he creído buena voluntad en materia social, creo que se equivocó, que encaró políticas erradas, pero que tuvo buena voluntad, no en términos narcotráfico. Me parece que este gobierno sí tiene buena voluntad en términos narcotráfico, pero hasta acá no ha encarado una sola política. Ahora, países que tienen prácticamente invulnerables las fronteras, como los Estados Unidos, tienen grandes problemas de narcotráfico. No solo el tema de la radarización, la vigilancia de las fronteras, eventualmente la puesta en marcha o no de la ley de derribo, pero digo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, hay que trabajar mucho para que tenga mucho más valor el trabajar que ser el que vende droga o el que presta en el barrio, como lo definía hace un rato usted. Son muchos años de trabajo, creo, ¿no? Sí, muchas generaciones. No, y tiene que ver con la movilidad social. El ciclo en Argentina es un pibe está hacinado en la casa y no tiene nada que hacer, se va a la esquina. En la esquina consume Paco u otra sustancia para integrarse al barrio. Cuando consume tiene un problema de salud, pero se endeuda, debe plata. Y cuando se endeuda, hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Ese pibe que hace 6 meses estaba hacinado sin saber qué hacer en su vida, hoy está endeudado y complicado. No genera fascinación en los pibes el que vende droga, sino que llegan por default, porque no hay otra alternativa y termina siendo un mecanismo de avance. Lo que hay que hacer son dos cosas. Uno es crear una fuerza por fuera de la policía para cortar la venta de droga en el barrio. Yo no creo ninguna capacidad de la policía bonaerense o la de Santa Fe o la de Córdoba para cortar la venta de droga. Hay que crear una fuerza especial para eso. Y después un cambio cultural, un acompañamiento, un proceso de trabajo con los más chicos y sobre todo atención de centro de atención de adicciones. Porque hoy una mamá que tiene un chico adicto no tiene a dónde llevarlo a su hijo, rebota en todos lados y lo lleva a la comisaría porque no hay ningún lugar. Realmente estamos muy mal en este plano. No pretende ser naif la pregunta, pero ¿por qué no le crea las actuales estructuras de las distintas fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico? ¿Ya están corrompidas? ¿Están, de alguna manera han sido perforadas por sectores del narcotráfico internacional? Sí, estructuralmente sí, lo que no quiere decir que nuestra policía que sean buena gente, que están trabajando muy bien, pero estructuralmente la policía y la justicia han formado parte del problema y no han ido al combate, sino que han formado parte del negocio. Arroyo, gracias por venir, ha sido muy amable. Gracias. Nos quedamos casi sin tiempo. El martes que viene estará con ustedes Ismael Bermúdez. Mi nombre es Darío del Arco. Muchas gracias por habernos acompañado.